Dijeron que arruinaría la boda si aparecía. Mi madrastra juró que avergonzaría a la familia. Pero lo que hizo esa noche, rasgar mi vestido delante de cientos, se convirtió en su mayor error porque el hombre delante del cual intentó humillarme era el dueño de todo lo que ella adoraba. Me llamo Vivian, y esta es la historia de cómo mi madrastra intentó destruirme en la boda de mi hermano, y cómo el karma llegó vistiendo un traje a medida. Antes de contarte cómo la humillación se convirtió en victoria, suscríbete porque al final, creerás en la justicia poética. Crecí creyendo que el silencio era el precio de la paz. Después de que mi madre falleciera, mi padre se volvió a casar con una mujer llamada Claudia, una mujer que podía convertir la bondad en debilidad y el afecto en munición. Llegó a nuestra casa con un perfume que olía a dinero y una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Al principio, quise creer que podría llenar el vacío que dejó mi madre. Incluso la llamé mamá una vez. Se giró hacia mí con esa sonrisa gélida y dijo, «No me llames así. Ya tienes madre. O al menos la tenías». Ese fue el día que aprendí cómo la crueldad puede esconderse tras el lápiz labial y las perlas. Desde ese momento, mi lugar en la casa cambió. El hijo de Claudia, Isen, no podía hacer nada malo. Conseguía los últimos gadgets, tutores privados, incluso un coche antes de saber conducir. A mí, en cambio, me trataban como una molestia que mi padre olvidaba atender. Mis comidas eran aparte, mi ropa era usada, y mis logros, por pequeños que fueran, se consideraban suerte. Deberías agradecerle a Isen, decía Claudia. Él es la razón por la que todavía tienes un techo. Mi padre nunca la corregía. Miraba al suelo, removiendo el hielo en su vaso, fingiendo no oír. Ese silencio rompió algo dentro de mí. Me decía que nunca sería suficiente. Ni para ella, ni para él, ni para nadie que pensara que el dinero decidía el valor. Para cuando cumplí 18, ya había aprendido a desaparecer. Salí de casa al día siguiente de graduarme con una sola maleta y $200 en el bolsillo. No miré atrás. La vida fuera de esa casa no era fácil, pero al menos era mía. Trabajaba doble turno como camarera, estudiaba de noche y me prometí a mí misma que nunca volvería a depender de nadie. Alquilé un apartamento diminuto con goteras en el techo y lo convertí en mi hogar con luces de colores baratas y cortinas de segunda mano. No era rica, pero era libre, y a veces eso vale más que el oro. Ahí conocí a Daniel. Entró en la cafetería una noche lluviosa, empapado y riendo porque su paraguas se había vuelto del revés. No era como la gente que había conocido de pequeña. Sin arrogancia, sin necesidad de demostrar nada. Me hablaba como si mis pensamientos importaran. Empezamos a compartir pausas para el café, luego historias, luego sueños. Pensé que era un hombre cualquiera intentando salir adelante en la vida. Nunca mencionó el dinero, y yo nunca pregunté. No me enamoré de lo que tenía. Me enamoré de cómo me veía, como si no fuera invisible. Nos casamos discretamente en un pequeño jardín detrás del juzgado, rodeados de flores y risas. Sin familia, sin drama, sin focos, solo nosotros. Me dio un sencillo anillo de plata y dijo, no necesitas que el mundo vea tu valor. Solo necesitas verlo tú mismo. En ese momento, no tenía ni idea de lo literales que serían esas palabras. Los años transcurrieron en paz hasta que una tarde llegó un sobrecolor crema por correo. Se me encogió el corazón al ver la letra. Elegante, fría, inconfundible. Era de Claudia. Está cordialmente invitado a celebrar el matrimonio de Isen Reynolds y Charlotte Davis. Decía grabado en oro. Por un momento pensé que era una broma. Para que invitara la decepción familiar a una boda que probablemente saldría en revistas de lujo, pero al final de la invitación, en pulcras letras cursivas, había una nota: asegúrate de llevar algo apropiado esta vez. Daniel me encontró mirándola fijamente. No tienes que irte, dijo con dulzura. Ya han hecho suficiente daño. Quería aceptar tirar la invitación y no volver a pensar en ello. Pero algo dentro de mí
Tal vez el orgullo. Tal vez el fantasma de la chica que una vez se acobardó en esa casa se negó a esconderse. Iré, dije en voz baja. No por ellos. Por mí. Daniel sonrió, con esa sonrisa suya tranquila y cómplice. Entonces voy contigo. Negué con la cabeza. No sabes cómo son, Daniel. Te analizarán a fondo como hacen con todo lo que no encaja en su mundo perfecto. Se limitó a reírse suavemente. Vivien, me he pasado la vida viendo a la gente fingir. Creo que puedo con tu familia. No me di cuenta entonces de lo que eso significaba para mí. Daniel seguía siendo el hombre que arreglaba su propio coche, cocinaba la cena e insistía en lavar los platos. No sabía que era el dueño de la empresa que abastecía a la mitad de los locales de lujo de la ciudad. Nunca me lo había dicho porque no quería que su mundo cambiara la forma en que yo lo veía. En los días previos a la boda, sentía como los viejos recuerdos volvían a mí. Me probé el vestido, un suave tono melocotón con delicado encaje en las mangas, y me miré fijamente. No era caro, pero era precioso. Era yo. Y por una vez, eso me bastó. Daniel se acercó por detrás, me besó el hombro y me susurró, «Pareces paz». Pero en el fondo, sabía que la paz no era lo que me esperaba. El mundo de Claudia se basaba en las apariencias, y yo seguía siendo la chica que ella había intentado borrar. Mientras preparábamos las maletas, una silenciosa inquietud me invadió, como una tormenta acechando tras las nubes. No dejaba de pensar en la última vez que la había visto, en cómo me había mirado como si fuera escoria que no pudiera barrer. Recordé sus palabras, «Nunca llegarás a nada, Vivien. Hay gente que nace para servir, no para brillar». Esas palabras solían destrozarme. Pero cuando Daniel me tomó de la mano antes de irnos, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no era aquella chica asustada. Había construido una vida con las cenizas que ella dejó atrás. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que esta boda no era solo una reunión. Era una prueba, el acto final de una obra en la que no había aceptado participar. No tenía ni idea de que, al final de esa noche, el imperio de crueldad de Claudia se derrumbaría delante de las mismas personas a las que intentaba impresionar, y la mujer a la que una vez llamó inútil se convertiría en el nombre en boca de todos. Nunca olvidaré el aire de esa mañana, cargado de perfume, arrogancia y un leve rastro de sonrisas falsas. La boda de Isen se celebró en una de esas extensas fincas con suelos de mármol blanco, fuentes que no paraban de correr y lámparas de araña que parecían de palacio. Todo allí gritaba dinero, el tipo de dinero que Claudia adoraba. Cuando Daniel y yo llegamos, todas las cabezas se giraron. No por bienvenida, sino más bien por curiosidad, como si se preguntaran quién me había dejado entrar. Claudia estaba de pie en lo alto de la gran escalera, rebosante de diamantes, con el pelo recogido en un moño perfecto. En cuanto sus ojos se posaron en mí, su sonrisa se desvaneció un poco antes de volver a ser más nítida que el cristal. «Bueno», dijo en voz alta, para que todos pudieran oír, «apareciste. No estaba segura de que tuvieras el coraje después de todo». Todo. Esa sola palabra traía años de insultos, recordatorios de que yo no pertenecía, de que era la cicatriz en su imagen perfecta. Forcé una sonrisa. «Es el día de Isen. Vine por él». Soltó una risita burlona. «Qué noble de tu parte». Su mirada se deslizó hacia Daniel, examinándolo de pies a cabeza. «¿Y este debe ser tu esposo?» La pausa fue deliberada, como si la palabra misma fuera un insulto. «Debo decir que lo has hecho mejor de lo que esperaba. Aunque espero que no sea él quien eligió tu vestido», rieron sus amigas. Mi vestido color melocotón de repente se sintió demasiado simple, demasiado frágil bajo el peso de su juicio. Daniel empezó a hablar, pero le apreté la mano ligeramente. «No lo hagas», susurré. No iba a darle un espectáculo. La ceremonia en sí fue perfecta. La novia, Charlotte, estaba deslumbrante. Isen parecía feliz de una manera que no había visto desde que... Niños. Por un momento,
Me permití olvidar dónde estaba, quién me rodeaba, y simplemente admiré la belleza de dos personas comenzando algo nuevo. Pero la paz no dura mucho en una casa construida sobre el control. Después de los votos, pasamos al salón de recepción. El tintineo de las copas de cristal, las risas llenaron el aire, y me quedé en silencio en la mesa de la esquina con Daniel. Podía sentir la mirada de Claudia sobre mí incluso cuando no miraba. Se deleitaba fingiendo ignorarme mientras se aseguraba de que los demás no lo hicieran. Cuando llegó el momento de la foto familiar, esperé que me pasara por alto. Me habría conformado con observar desde un lado, pero Claudia tenía otros planes. «Vivien», gritó, su voz cortando la música como una cuchilla. «Ven, nos tomaremos una gran foto familiar». A regañadientes, caminé hacia el escenario. El fotógrafo intentó organizar a todos, colocando a Isen y Charlotte en el centro, a Claudia junto a ellos y a mí en el otro extremo. Justo cuando estaba a punto de tomar la foto, Claudia dijo: «Espera, ¿podríamos hacer que se aparte un poco? Está arruinando la simetría». Algunos invitados rieron en voz baja. El fotógrafo dudó. «Señora, creo que no, insistió, despidiéndolo con un gesto. «No pasa nada. Viven lo entiende. Siempre ha sabido cuál era su lugar». Se me hizo un nudo en la garganta. Sentía a todos mirándome, algunos incómodos, otros entretenidos. Forcé una sonrisa y me hice a un lado, pero al parecer ni siquiera eso fue suficiente. Se inclinó más cerca, su voz era un siseo bajo. «Deberías haberte quedado en casa, Vivien. Nadie te quería aquí. Nos avergüenzas». Daniel dio un paso al frente, pero negué con la cabeza. Me ardían los ojos, pero me negué a dejarla llorar. «No vine aquí por ti», dije en voz baja. Algo en mi tono tranquilo debió de enfadarla. Tal vez odiaba que no me estuviera rompiendo, porque lo siguiente que supe fue que me agarró la muñeca con fuerza y me atrajo hacia sí. «No me respondas», espetó tan fuerte que media sala la oyó. Se oyeron jadeos entre la multitud. Intenté soltarme, pero no me soltó. El sonido de la tela al rasgarse resonó por el pasillo, mi manga arrancada por completo. Por un instante, el tiempo se detuvo. La miré fijamente, mirando mi vestido roto, a la multitud, paralizada por la sorpresa. Entonces señaló hacia la salida. «Fuera», gritó. «Han humillado a esta familia por última vez. Guardias, sáquenla». Los dos guardias de seguridad parecían inseguros, mirándonos fijamente. La sonrisa de la novia se había desvanecido. Isen se quedó paralizado, susurrándole algo a Claudia, pero ella lo ignoró. Podía sentir cientos de ojos sobre mí, susurros serpenteando en el aire. Algunos me miraban fijamente, otros sonreían con suficiencia tras copas de champán. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. Daniel finalmente dio un paso adelante, su voz tranquila pero cortante. «Suéltala», dijo. Los ojos de Claudia se dirigieron hacia él, llenos de desdén. «¿Y con quién crees que estás hablando exactamente? Este es un asunto privado de la familia. Tienes suerte de que te dejáramos pasar». No se movió, simplemente. La miré fijamente. «Soltarla». Por un momento, el silencio en esa habitación fue insoportable. Luego se burló y se volvió hacia los guardias. «Hagan su trabajo». Uno de ellos dudó. «Señora, quizás deberíamos hacerlo ahora». Ladró. Dieron un paso hacia mí y sentí la mano de Daniel extendiéndose hacia la mía. Antes de que pudiera hablar, una voz profunda retumbó desde la entrada. «¿Así es como tratan a sus invitados?». Todas las cabezas se giraron. El sonido de zapatos lustrados resonó en el suelo de mármol. La habitación se movió, la gente susurraba, la atmósfera cambió en un instante. Daniel me soltó la mano y avanzó, con un tono firme y frío. Me dijeron que esto era una celebración, no un espectáculo público. Claudia parpadeó. «¿Disculpe? ¿Quién se cree que es para hablarme así?».
Ladeó la cabeza ligeramente, casi divertido. Pronto lo sabrá. Toda la sala quedó en silencio. Incluso la banda dejó de tocar. Y por primera vez desde que era niña, vi el miedo cruzar el rostro perfectamente maquillado de Claudia porque algo me lo dijo. Esto no era solo mi momento de humillación, ya no era más. Era el comienzo del suyo. Por un instante, nadie se movió. La sala entera se congeló en ese silencio incómodo que precede a una tormenta. Todavía sentía la tela rasgada pegada a mi brazo, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, mi dignidad colgando de un hilo. Claudia permanecía de pie con la barbilla en alto, segura de haber ganado de nuevo, de que finalmente me había devuelto a mi lugar. Pero entonces Daniel habló, en un tono bajo, uniforme y aterradoramente tranquilo. ¿Quién tocó a mi esposa? Cada susurro, cada jadeo en ese salón se detuvo en seco. Esposa. Esa sola palabra resonó en el aire como un trueno. La gente intercambió miradas atónitas. Claudia parpadeó con incredulidad y luego soltó una risa. Burlona. Tu esposa, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Bueno, quizá deberías comprarle un vestido decente la próxima vez, algo que no se rompa tan fácilmente. Sus amigas rieron disimuladamente detrás de ella como una jauría de loros amaestrados. La expresión de Daniel no cambió. Lentamente metió la mano en el bolsillo de su traje, sacó su teléfono y pulsó un solo botón. En cuestión de segundos, 2 hombres de traje negro entraron en la sala. Hombres que no reconocí, pero que caminaron directamente hacia Daniel como soldados esperando órdenes. El rostro de Claudia palideció al darse cuenta de que no se trataba de un hombre cualquiera del que pudiera burlarse. Señor Westbrook. No lo esperábamos tan pronto, dijo uno de ellos. La sala volvió a quedar en silencio. Señor Westbrook. El nombre cayó como un peso en el aire. La gente empezó a susurrar conmocionada. La mano de Claudia se soltó de mi manga rota. Lo miró parpadeando rápidamente. La confianza se le esfumó de los ojos. ¿Westbrook? Preguntó. Tartamudeó. Daniel asintió una vez. Así es. Entonces su voz se volvió gélida. Y si no me equivoco, toda esta propiedad, el catering, la decoración, la seguridad, incluso la cobertura mediática, está gestionada por una de mis filiales. Así que, técnicamente, dio un paso lento hacia ella. Acabas de humillar a la esposa de tu propio patrocinador. Los invitados quedaron boquiabiertos como olas. Isen palideció. La novia se tapó la boca, e incluso el fotógrafo dejó de respirar. Claudia intentó recuperarse, con la voz temblorosa. Yo no lo sabía. No quise decir. Daniel levantó una mano, silenciándola. No, hablabas en serio. Se giró hacia los guardias que habían estado a segundos de sacarme a rastras. Pueden escoltarla a ella en su lugar. Por un momento, dudaron como si no estuvieran seguros de haber oído bien. Entonces uno de ellos asintió. Sí, señor. Claudia se tambaleó hacia atrás, alzando la voz. No pueden hacer esto. Esta es la boda de mi hijo. Mi familia. ¿Su familia? Daniel interrumpió bruscamente. Debería estar avergonzado de cómo permitieron esto. Se giró hacia la multitud, su voz cortando la sala como acero. Que esto sirva de lección. El estatus no significa nada cuando has perdido tu humanidad. Me quedé allí congelado, viendo cómo la mujer que me había hecho la vida miserable durante años era escoltada hacia la puerta. Intentó resistirse, gritando amenazas vacías sobre demandas y conexiones, pero nadie se atrevió a mirarla a los ojos. Los invitados susurraban incrédulos, grabándolo todo en sus teléfonos. Por una vez, no era yo de quien hablaban en susurros. Daniel se quitó la chaqueta del traje y me la puso suavemente sobre los hombros. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora desprendían una tormenta que nunca antes había visto. Asentí, intentando calmar la voz. No tenías que hacerlo. Sí,
dijo en voz baja. Lo hice. La novia, Charlotte, dio un paso al frente vacilante. Señora Westbrook, lo siento mucho. No teníamos ni idea de que su sinceridad fuera real. Sus ojos llenos de culpa. Asentí levemente. No es tu culpa, dije. Hay gente que confunde la crueldad con la clase. Isen por fin encontró la voz. Vivien. No sabía que ella. Daniel lo interrumpió con una mirada que hizo vacilar a Isen. La dejaste. Ya basta. La banda no se atrevió a tocar. Las risas, la música, el tintineo de las copas. Desaparecieron. El único sonido era el pesado latido del silencio. La voz de Claudia resonó débilmente desde afuera, gritándoles a los guardias, pero incluso eso se desvaneció en la noche. Daniel se volvió hacia mí. Te vas con la cabeza en alto, dijo, extendiendo la mano. No como la chica a la que apedrearon, sino como la mujer que nunca olvidarán. Salimos juntos, pasamos la escalera de mármol donde Claudia nos había recibido, junto a los rostros atónitos que ahora me miraban con asombro en lugar de desdén. Afuera, el aire era fresco y tranquilo, el cielo nocturno amplio e infinito. Cuando llegamos al coche, Daniel me abrió la puerta y luego se detuvo, en voz baja. ¿Sabes?, dijo. Pensaba mantener mi apellido oculto un poco más. Sonreí levemente. Adiós a ese plan. Se rió, rompiendo la tensión por un segundo. Merecía saber con quién estaba tratando. Luego me miró, su tono se suavizó. Pero lo más importante es que mereces saber lo que se siente al estar protegida. Durante un largo rato, me quedé allí sentada observándolo en silencio. El hombre que me había defendido, no por orgullo ni ira, sino porque no soportaba verme sufrir. Mientras nos alejábamos, el resplandor de la mansión se desvaneció tras nosotros. Casi podía sentir el cambio, el equilibrio de poder finalmente cambiando tras años de silencio. Durante tanto tiempo, Claudia me había hecho sentir insignificante. Pero esa noche, fue ella la que se vio disminuida, despojada de lo único que valoraba, el control. Miré a Daniel y susurré, convertiste la humillación en justicia. Sonrió sin apartar la vista de la carretera. No, dijo en voz baja. Eso se hacía en cuanto entrabas allí con la cabeza bien alta. Me recosté en el asiento, sintiendo como los últimos restos del viejo dolor se aflojaban. Por primera vez en años, no estaba enojada. No estaba rota. Era libre. Dentro de esa gran mansión, quizá todavía susurraran mi nombre, pero ahora tenía un peso diferente. No el peso de la vergüenza, sino el peso del poder. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. Los mensajes, las llamadas y las notificaciones me llegaban a raudales. Al principio, pensé que solo eran chismes que se extendían en el círculo familiar. Pero al abrir uno de los enlaces, me quedé paralizada. Ese era el titular. Debajo, una foto mía con la chaqueta de Daniel, mi vestido roto aún visible. La expresión de asombro de Claudia, a mitad de un grito, se interrumpió detrás de mí. El video ya se había hecho viral. Millones de personas comentaban, compartían, diseccionaban cada segundo de ese momento. Algunos lo llamaban karma. Otros, valentía. Pero solo podía pensar en lo extraño que se sentía al ser finalmente vista. Durante años, Claudia me hizo invisible. Ahora, el mundo presenciaba su caída. Al mediodía, mi padre apareció en nuestro apartamento. Parecía mayor, más pequeño de alguna manera, como si el peso del silencio finalmente lo hubiera alcanzado. Durante un largo rato, se quedó de pie en la puerta, moviéndose incómodo, incapaz de mirarme a los ojos. Vivien, dijo finalmente. No sabía que llegaría tan lejos. Lo miré con atención. Tú tampoco la detuviste. Exhaló, con la culpa reflejada en su rostro. Siempre fuiste más fuerte de lo que creía, susurró. Tu madre habría estado orgullosa. Eso fue lo más parecido a una disculpa que jamás recibiría. Y, sinceramente,
fue suficiente. Las noticias sobre Claudia corrieron como la pólvora. Su imagen perfecta se desmoronó de la noche a la mañana. Los patrocinadores la despidieron de todas las juntas de organizaciones benéficas a las que se aferraba. Los clientes cancelaron sus colaboraciones, temerosos de que los asociaran con la mujer que humilló a la esposa de un multimillonario frente a las cámaras. Su círculo social, la misma gente que solía reírse de sus chistes, desapareció de repente. No celebré su caída. No hacía falta. La vida ya lo había hecho por mí. Eisen me contactó unos días después. Cuando vi su nombre en mi teléfono, dudé antes de responder. Vivien, dijo en voz baja. Solo quería pedirte disculpas. No sabía que ella planeara algo así. Suspiré. Tú tampoco la detuviste. Guardó silencio un largo rato. Lo sé. Debería haberlo hecho, pero no te lo merecías. Nada de eso. Le creí. Eisen siempre había sido amable, a su manera discreta, pero demasiado asustado para enfrentarse a ella. Cuida de tu esposa, le dije en voz baja antes de colgar. No dejes que se convierta en tu madre. Después de eso, no volví a saber de ellos. La mansión, el apellido, la riqueza, todo se desvaneció en un ruido que ya no me importaba. Mientras tanto, Daniel y yo nos centramos en algo que realmente importaba. Usamos parte del ala benéfica de su empresa para reconstruir el viejo sueño de mi madre, una fundación para mujeres. Una vez quiso fundarla antes de morir. La llamamos Grace House en su honor. Se convirtió en un refugio para mujeres que habían enfrentado lo que yo había enfrentado. Humillación, abuso, abandono, pero que aún así decidieron mantenerse firmes. Una noche, mientras el sol se ponía y la luz dorada inundaba nuestra sala, me senté junto a Daniel a ver las noticias que anunciaban la apertura de Grace House. Mi nombre apareció en la pantalla, no como la pobre hijastra, sino como Vivian Westbrook, cofundadora y directora. No parecía venganza. Era como un cierre. Daniel se acercó y entrelazó sus dedos con los míos. ¿Sabes?, dijo con una suave sonrisa. Creo que tu madrastra te enseñó algo importante. Lo miré con una media sonrisa. ¿Qué es eso? ¿Cómo no convertirte en ella? Reí en voz baja, negando con la cabeza. Sí, supongo que sí. Afuera, las luces de la ciudad comenzaron a brillar, y recordé aquella noche de la boda. La expresión de su rostro cuando la verdad la golpeó. El momento en que el poder cambió sin que yo gritara. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No gané porque Daniel fuera poderoso. Gané porque dejé de necesitar su aprobación. El poder no se trata de dinero, estatus ni de tener una mansión llena de candelabros. Se trata de alejarse de quienes intentan quebrarte y nunca dejar que te vean destrozado. Una semana después, llegó una carta a nuestra oficina. Era de Claudia. La letra era temblorosa, el tono amargo, pero desesperado. Dijo que quería vernos para aclarar las cosas. Lo leí una vez y lo doblé cuidadosamente dentro del sobre. Daniel me observaba. No vas a responder, ¿verdad? Sonreí levemente. No. Hay gente que no merece un cierre. Se merece silencio. Asintió orgulloso. Esa es mi chica. Esa noche, mientras estaba en nuestro balcón con vistas a la ciudad, una suave brisa me rozó la cara. Pensé en la chica que solía ser. La que temblaba con un vestido roto, rodeada de risas y juicios. Ya no existía. La había reemplazado a alguien más fuerte, más tranquila e intocable. La gente todavía susurraba sobre esa boda a veces. Hablaban del multimillonario que entró y convirtió la humillación en historia. Pero no es así como la recuerdo. Recuerdo la silenciosa fuerza que necesité para mantenerme en pie. Recuerdo la mirada en los ojos de Daniel cuando dijo, «Nunca volverás a ser irrespetada». Y recuerdo el momento en que me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para saber lo que valgo. Esa es la verdadera historia. No venganza, redención. Porque a veces la venganza más dulce no es lo que les haces.
Es la paz que te das a ti mismo cuando finalmente los dejas ir. Esa noche me enseñó algo. Cuando la gente te destroce para sentirte poderoso, no luches con rabia. Defiéndete con la verdad. Déjales ver quién eres realmente y se destruirán a sí mismos. Si alguna vez te ha avergonzado alguien que pensó que eras inferior a ellos, recuerda esto. Tu silencio no es debilidad. Es preparación. Dale a ese botón de me gusta, comparte esta historia y suscríbete para más historias de karma, poder y redención. Porque el respeto se gana en silencio y se devuelve con truenos.